Ya. Muy bien, entonces aplicaremos a lo que dice la compañera, ¿no? Sugiere, dice, aplicamos, por ejemplo, aquí ponemos, suponiendo que este fuera el título, ¿no? O el periódico. La granizada de Sucre. ¿Sí? Muy bien, miren, yo por ayudarme, entonces yo voy a poner aquí, esta granizada de Sucre, perdón, lo volveremos rojito, como título. O no, pues ya está. Entonces aquí, ¿qué cosas tenemos que analizar? Siempre se empieza por lo particular, ¿no? Abajo, general. Causa, efecto. Causa, efecto. Contenido. Y forma. Necesidad. Casualidad. Esencia. Fenómeno. Realidad. Posibilidad. Ya. Ya. Ahora sí. Miren, tenemos, dice, por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer mis compañeras y mis compañeros, es igual, buscarse una noticia, ¿no? Buscar una noticia, y en la noticia tratar de identificar, dice, ¿no? O sea, vamos a aplicar las categorías de la dialéctica. Por si acaso, practiquen esto porque el examen va a ser algo similar. Yo antes generalmente daba el examen a mis compañeros con que mis compañeros se aprendan los conceptos, ¿no? De lo que es particular, que es general. Sin embargo, como nuestras clases son virtuales, entonces es medio complejo, ¿sí? Los estudiantes copian y es fácil. Entonces, lo que vamos a hacer mejor es que apliquen. El examen va a ser más o menos algo así. Yo consigo un tema, yo para el día del examen consigo un tema, y mis compañeros y mis compañeras tienen que aplicar las categorías de la dialéctica. Entonces, vayamos a ver, analizar. De manera general, empezaremos por lo particular, para que se den cuenta. De manera general, ¿qué es la granizada? ¿Qué es una granizada, mis compañeros? Mis compañeras. La lluvia. ¿Pero qué es, de manera general? Es un fenómeno de la naturaleza. Ya. De manera particular, ¿de qué estamos hablando? Del granizo, ¿no ve? ¿Sí? De manera general es un fenómeno natural, ¿no? Natural, es un fenómeno natural. De manera particular estamos hablando del granizo.
¿Cuál ha sido la causa para que granice tan grande, tan fuerte? ¿Mm? ¿Cuál creen que ha sido? ¿Qué dicen mis compañeros? La causa es el cambio climático, ¿no? ¿O cómo le llaman el otro? ¿Qué efectos ha traído? ¿Qué efectos ha traído esa granizada? ¿Qué ha pasado en Sucre? Inundaciones, hay tres personas que han fallecido, el río se los ha llevado, prácticamente el agua se los ha llevado toda la mercadería de los comerciantes de ese lugar. Pérdidas materiales y humanas sería, doctor. Dicen directo. Ya. Ahí lo dejaremos. Solamente para que se den cuenta, ¿no? Ya, miren, entonces dice, estamos queriendo analizar, ¿no? Estamos analizando una noticia. Hemos agarrado el periódico y estamos leyendo el periódico. Y ahí decían la granizada de Sucre. Como nosotros ya hemos leído la granizada, dice de manera particular, o sea, está hablando de granizo. De manera general, ¿qué es la granizada? Es un fenómeno natural. ¿Cuál es la causa? Dice. O sea, para que sucedan esas cosas. Es el cambio climático. ¿Sí? Eso es lo que provoca. O si quieren cambiar el nombre, ¿no? ¿Qué efectos ha traído? Inundaciones, ha traído muerte, ha crecido crecida del agua, del río, que es de las calles, ¿no? Y eso lo ha llevado a la mercadería. Incluso creo que he visto arrastrar autos en algunas imágenes. Contenido. ¿Qué cosas ha contenido esa granizada? ¿Qué es el granizo? Hielo. ¿Qué más? Agua. ¿Qué más? Yo no sé, pero me imagino que ha debido ser frío, ¿no? Frío. ¿Qué más? Viento. Viento. Correcto. Miren, entonces yo ya estoy aplicando, ¿sí? Entonces estoy analizando y digo, a ver el contenido, digo, ¿no? Entonces, ha contenido hielo, ha contenido agua, ha contenido frío. Ese es el contenido. ¿Qué forma está adquiriendo? Lo que comúnmente conocemos como granizada, ¿no? O sea, comúnmente nosotros conocemos esto con el nombre de granizada. La necesidad. Se supone que la necesidad es todo lo que debe ocurrir, dice, ¿no? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí, dicen. Es que Sí, dice, se escucha. me ha salido un mensaje en que indique que su audio no está bien, dice, pero por eso la dudando. Ya, entonces miren, dice, necesidad es todo lo que debe ocurrir, dice, en determinadas condiciones sin que falte nada, ninguno de sus elementos. En este caso, la necesidad, o sea, ¿cuál ha sido la necesidad? ¿Qué es lo que ha tenido que suceder para que se dé el cambio climático? O la granizada así en esas magnitudes. Ha tenido que haber, porque esto es lo que más genera el cambio climático, ¿no? La contaminación ambiental. Claro, eso es lo que más, digamos, genera, o es lo que más está generando el cambio climático. La contaminación ambiental, ¿qué más? La degradación.
Cuando hablo de degradación, me estoy refiriendo a que están talando los bosques, ¿no? Están deforestando los bosques. Y la basura, la Correcto, la basura. basura, todas esas cosas, ¿no? A eso llamamos Ujú. degradación. ¿Sí? ¿Cómo etcétera respondremos? Para que se den cuenta, puntitos le vamos a poner. ¿Cuál ha sido la casualidad? La casualidad es que una vez que se cumplen todos los requisitos, puede darse de una manera o de otra, dice. ¿Qué ha hecho la casualidad en este caso? La casualidad ha hecho que se inunde Sucre. Eso es casualidad. Puede haberse inundado Potosí o Betanzos, ¿cómo le llaman? Mm, Yotala, Yotala se ha escrito, ¿no? Yotala, Oruro, no sé. ¿Por qué? Porque el problema de la contaminación ambiental, el tema de la degradación es en todo lado. Y que en este momento, coyunturalmente, o sea, que haya caído simplemente en Sucre, es simplemente casualidad. Pero para que se dé esa casualidad, para que se inunde Sucre, es que ha tenido que llenarse todos esos requisitos. ¿Qué quiero decirles con esto? Miren, si estamos analizando, nosotros decimos, puede haber estado en cualquier lado. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede repetirse. En Yayagua no estamos libres. En Potosí no estamos libres. En Oruro no estamos libres. En Cochabamba no estamos libres. Porque el problema de si genera la contaminación ambiental, la degradación, etcétera, eso se está dando en todo lado, mis compañeros, mis compañeras. Y eso en cualquier momento puede volver a repetirse. Solamente que ahora, por casualidad, ha sido que se inunde Sucre. ¿Se imaginan eso en La Paz? Pobrecitos. Esencia. Recuerda, mis compañeros, yo les decía a mis compañeras, yo les decía, la esencia es lo que no se ve, pero le hace, dicen, ¿no ve? Si no fuera eso, o sea, dejaría de ser lo otro, dicen. Si yo estuviera analizando a mis compañeras o a mis compañeros, yo les decía, si yo quiero analizarles y quiero saber, o sea, cómo es su carácter, su conducta, cómo son. No veo, no puedo ver, porque eso le hace a una persona, ¿no es cierto? Eso le hace. Entonces, ¿yo por dónde empiezo a analizar a la persona? Por el fenómeno, por lo que veo. Y en este caso, ¿qué es lo que veo? Su conducta, su comportamiento, ¿no es cierto? O sea, ahí voy a ver su carácter, ahí voy a ir viendo, ahí se va a reflejar su esencia. En este caso, el fenómeno, ¿cuál era? ¿Cuál es el fenómeno? Hielo y agua. ¿Cómo podríamos llamarlo? Hielo, el hielo, me refiero al granizo, ¿no? Los granizos eran demasiado grandes y había mucha agua. De golpe ha caído. Hielo y agua mmm, desproporcionados. Por encima de lo normal, pondremos. ¿Ya? Si hay hielo, dice, o sea, estoy viendo eso. Eso es lo que se ve, ¿no es cierto? En su esencia, ¿qué lo está provocando? Incluso aquí podríamos poner mis compañeros o mis compañeras, aquí podríamos poner lo siguiente, para que se den cuenta. A este hielo desproporcionado, etcétera, que estamos diciendo, le estamos llamando, ¿qué le hemos llamado? Cambio climático, ¿no? ¿O cuál es el otro nombre? Perdón. Mm,
haremos esto, para que nos ubiquemos mejor. Aquí le vamos a poner cambio climático. Y aquí arriba le ponemos contaminación ambiental mejor. Para que no parezca que estamos repitiendo. Contaminación ambiental. ¿Sí? O sea, se está contaminando el medio ambiente. En este caso el fenómeno, el cambio climático, eso ya estamos viendo. Esta contaminación ambiental que está generando este cambio climático, el hielo, el exceso de agua, en este caso en la granizada, y si fuera pura lluvia, agua torrencial, ¿qué lo provoca? La contaminación ambiental, ¿qué lo provoca? El cambio climático, ¿qué lo provoca? Los desechos químicos. Los desechos químicos. Los desechos químicos, mi compañera, está bien, es la contaminación ambiental, pero ¿qué lo provoca? Lo está provocando, mis compañeros, mis compañeras, esto. El capitalismo. Así no nos guste. A muchas personas les molesta, creo que hable mucho del capitalismo o en contra del capitalismo. Pero es el capitalismo el que depreda. O sea, a título de generar ganancias, deforesta los bosques. ¿Para qué? Para sacar más tierras agrícolas. ¿Para qué? Para vender la madera. ¿Para qué? Para sacar oro. ¿Para qué? O sea, ¿no? Contamina el medio ambiente con mercurio, etc. Y es el capitalismo el que provoca. Las fábricas, las industrias, todo está generando contaminación ambiental. Los grandes países se exceden, ¿no es cierto?, en la producción y en la contaminación ambiental. Las grandes fábricas. ¿Eso genera qué cosa? ¿Eso qué está generando? Esto. La contaminación ambiental. ¿Y la contaminación ambiental qué está dando? ¿A qué da lugar? Al cambio climático, ¿no? Da lugar al cambio climático. ¿Quién genera la contaminación ambiental? ¿Y quién está generando, por lo tanto, el cambio climático? El capitalismo, como sistema económico. Eso podemos ponerle más bien, ¿no? El capitalismo como sistema económico o como modo de producción. Más fácil, más corto. Como modo de producción. ¿Listo? Claro, al capitalismo no le interesa, al capitalismo no le interesa un soberano rábano si contamina o no contamina, si degrada o no degrada, o sea, lo que le interesa es sacar dinero, enriquecer a los fabricantes o a los empresarios, y degrada y destruye y hace todo. Y eso es lo que está generando, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? Que Sucre se ha inundado. Que Sucre se inundó. ¿Qué posibilidades hay? Que se prevea. ¿Cómo se escribe? Prevea. Que se prevea. ¿Qué más? Eso quiere decir que se tomen algunas medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, limpiar alcantarillas. ¿Qué más? Limpiar alcantarillados, que se prevea limpiar alcantarillados
Más contenedores de basura, licenciado. Educar a la gente, contenedores de basura. Sí. Ya, miren, coma, etcétera, le pondremos. ¿Sí? Se puede ver un montón de cosas aquí, se puede prever, o posibilidades. Lo cierto es que, miren, yo puedo educar a la gente. Puedo poner más contenedores. Puedo hacer eso, pero dejará de granizar desordenadamente, como lo está haciendo. No creo. ¿Vamos a evitar que exista otra inundación de esa magnitud? Sí. Pero no vamos a evitar que granice y que siga granizando en esas proporciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo sensato. Cambiar el modo de producción. Eso es lo único que hay ahorita, ¿no? Y eso es lo que todos los pensadores, todo el mundo dice y nadie hace caso. Mientras existe el capitalismo, corremos el riesgo de hacer desaparecer el planeta. Porque el capitalismo como sistema económico, como modo de producción, contamina el medio ambiente, está destruyendo la naturaleza, está, ¿cómo les puedo decir? Está destruyendo nuestro medio ambiente. Y ese es el problema. Y eso está empezando a generar, ¿no? O sea, el desorden y el desequilibrio ambiental. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que analizar nuevamente con un nuevo ejemplo, ¿no? Decimos el rebrote del coronavirus. Entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es anotar las categorías, ¿sí? Nuevamente reitero yo a mis compañeros, lo estamos haciendo simplemente por practicar. En los hechos, ustedes tienen que hacerlo de memoria, ¿sí? Porque, claro, como nosotros estamos aprendiendo, entonces estamos practicando. Contenido y forma. Necesidad, casualidad. Esto nunca se olviden siempre sus parcitos, porque es mejor, más fácil, más didáctico se vuelve. A ver, particular general, causa, efecto, contenido, forma, necesidad, casualidad. Esencia. Fenómeno. Realidad y posibilidad. Muy bien. Me gustaría escucharles a ustedes, a ver. De manera general, ¿de qué estamos hablando? Del rebrote. No, pero de manera general, ¿qué es? ¿Qué ha sido? De la Pandemia. Correcto. De la pandemia. Correcto, compañero. Y de manera particular, ahora sí, de manera particular, ¿de qué estamos hablando? Del rebrote. Del rebrote del coronavirus. ¿No? Eso es. ¿No? De manera general, estamos hablando de una pandemia. De manera particular, estamos hablando del rebrote del coronavirus. ¿Cuál ha sido la causa para que exista el rebrote? El mal uso de barbijo. ¿Eso nomás?
Mire, lo resumiremos. ¿Cómo podemos resumir? Yo sé que mi compañera tiene razón. Me está diciendo el mal uso del barbijo, seguramente otros no han tomado las medidas precautorias, etcétera. ¿Cómo podemos resumir todo eso en una sola palabra? Solamente para evitarnos escribir mucho. ¿Cómo podemos englobar todo eso? ¿Cuál es la causa? Él no usa, a ver, de que no No estamos, cuidarse, ¿no sería? el- ¿Perdón? de que no estamos cuidándonos adecuadamente Mm, o no cumplir las medidas de bioseguridad como debería ser o como están todo tiene razón. establecidas. Tiene razón mi compañera en todo. Pero ¿por qué no cumplimos? Porque pensamos que ya se ha perdido la enfermedad. No, falta de educación. Perdón. Falta de educación y prevención. En prevención sería, ¿no? Falta de educación. Eso quiero poner. Me estoy poniendo esto solamente para que mis compañeras se den cuenta, ¿ya? Todo lo que me han dicho mis compañeros tiene la razón. Esa es la verdadera causa, lo que ustedes me están diciendo. O sea, que la gente no cumple, digamos, ¿no? O sea, no cumple con lo establecido, con las normas, no usa barbijo, no contempla las medidas de seguridad, en muchos casos no hacemos uso de desinfectantes, etcétera. O no guardamos las distancias sociales, todo eso. Tienen razón en eso. Pero, ¿cómo puedo resumirlo? Entonces, falta de educación en prevención de la epidemia, o de la pandemia sería en este caso, ¿no? O sea, en pocas palabras, nos han educado, pero no, parece que nos han echado y por un lado, por una oreja y por la otra oreja se salió. Eso es lo que nos falta. ¿Qué efecto está consiguiendo? ¿Qué efectos se traen? De nuevo, nuevas muertes. Ya, el retorno del virus le pondremos, ¿no? El retorno de la pandemia, perdón. Claro, cuando decimos el retorno de la pandemia, todo lo que dice mi compañera, ¿sí? Cuando yo digo el retorno de la pandemia, ¿eso qué quiere decir? Que vuelve, se van a colapsar nuevamente los hospitales. Si se han dado cuenta mis compañeros, mis compañeras nuevamente están subiendo de precio los, Los algunos Servicios. sanitizadores, barbijos, barbijo, correcto, alcohol. correcto, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta? O sea, todo eso. Pero estamos resumiendo, poniéndole el retorno de la pandemia. Se está retornando la pandemia. Y si se retorna la pandemia, toda su crisis va a retornar. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué cosas contiene esta pandemia? ¿Qué ha contenido? ¿En aquí ha contenido qué cosa? Muerte. ¿Qué más? Pacientes en terapia intensiva, Enfermos. alza de precios de Especulación. alimentos, Correcto, compañero. Especulación se llama eso, ¿no? Especulación en los precios. De los artículos, de todos los artículos hay en realidades, ¿no? Porque hasta los alimentos han subido ahí. Ya, le pondremos artículos de primera necesidad para que se entienda, ¿no? Lo que más o menos nos quieren decir. Porque si ustedes entienden, mis compañeros, primera necesidad en su momento también se ha convertido en qué cosa. También ha sido el...
En su momento, primera necesidad también han sido los barbijos, el gel, los medicamentos, ¿no es cierto? Todo eso. ¿Ha entrado? Sí, ¿no? ¿Se lee? Sí, listo. ¿Qué forma ha adquirido? Al rato ya hemos dicho, ¿no? Pareciera que estás repitiendo. Ha adquirido una forma de pandemia. ¿Sí? De manera general, pandemia. ¿Cuál es la necesidad? Necesidad es todo lo que debe ocurrir para que se dé algo. Ahora aquí podemos poner detalladamente, si ustedes gustan. ¿Se acuerdan de la lluvia, no ve? Para que se dé la lluvia tiene que haber agua, tiene que haber temperatura, tiene que haber sol, etcétera, etcétera. En este caso, si yo digo necesidad para que se dé el rebrote, ¿cuál es? Aquí entra lo que decía mi compañera, ¿no? El mal uso del barbijo. El mal uso del barbijo. O inadecuado uso del barbijo, digamos, ¿no? ¿Cómo Sí. le llaman? El tema de la distancia social, ¿cómo le llaman? Aglomeraciones, ¿le pondremos? Evitar aglomeraciones. No, no, ¿por qué se ha dado? En este caso, ¿por qué se ha dado? Porque ha habido aglomeraciones. Ah, sí, sí, dicen. Sí, perdón. Aglomeraciones. em, el, el mal uso de lo que es los sanitizadores o los trajes de bioseguridad. Muchos han dejado de usar. Me gusta cómo lo ha dicho, sanitizadores, ¿no? Ya, listo, coma, etcétera, le pondremos. ¿Qué ha hecho la casualidad? ¿O qué está haciendo la casualidad? Que existan más casos de contagiados de COVID-19. ¿Y cómo podríamos poner eso? A ver, que existan, que incrementen, le pondremos. Incrementen los casos de COVID-19. Que incrementen los contagios, ¿no sería también? Ya, está bien. Los contagios de COVID. Así es, ¿no? Así se escribe, ustedes son expertos en eso. Ya. Sí. Esencia. La esencia, mis compañeros, nuevamente, reitero, es lo que no se ve, pero le hace, dice, sin lo cual dejaría de ser, dice. ¿Sí? Sin lo cual dejaría de ser. Si yo quiero analizar la esencia, dice, tengo que analizar el fenómeno. Y aquí, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestras calles? Normalmente, ¿qué cosa vemos en la calle caminar? Yo veo, por ejemplo, por aquí, cuando yo alguna vez salgo al mercado, veo gente sin barbijo. ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Lo que se ve tiene que ser, ¿no ve? El fenómeno. Las aglomeraciones de En este personas. caso, ¿qué cosa? Fiestas. Fiestas patronales, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Y que los restaurantes o centros de comidas lo han abierto, pero no cumplen las medidas necesarias, donde están comiendo sin barbijo, sin orden. No se cumplen Las medidas medidas sanitarias. de bioseguridad, le pondremos, ¿ya? Ya. Mire, no se cumplen medidas de bioseguridad, dice. Ya, eso engloba todo, ¿no?
Sí, sí. Engloba todo. Ahora, si yo estoy viendo esto, en esencia, ¿qué está pasando? Lo que no se ve, dice, pero le hacen, sin lo cual dejaría de ser. Esta es la clave, dice, para que vuelva el coronavirus, dice, ¿no? Eh, es que piensan, mucha gente piensa que ya no existe el virus, o anticipadamente pensaban que no existía el virus. Ya. Y entonces, ¿cómo le ponemos eso? Yo le voy a Mm, poner, mire, yo estoy viendo aquí, el fenómeno, yo estoy viendo, a ver, pónganle ustedes, mis compañeros, mis compañeras, a ver, analicen, vean. Dice, estamos viendo el fenómeno, estamos viendo gente sin barbijo, estamos viendo la gente bailando en sus diferentes fiestas, etcétera, ¿no? En pocas palabras, lo que dice mi compañero, no estamos viendo que la gente no utiliza las medidas de bioseguridad, etcétera. Eso estamos viendo. Y en esencia, ¿qué es eso? La mala información. Mm, De una u otra manera, podría ser. ¿Pero será mala información? Yo le voy a poner un nombre. Irresponsabilidad. Somos muy irresponsables. Por eso yo estoy viendo caminar a la gente sin barbijo. Eso no, todo el mundo sabe que nos han educado, nos han dicho que la única forma de garantizar, digamos, que no te contagien es que uses tu barbijo y te desinfectes las manos. Eso todo el mundo sabe. Pero la gente sigue caminando sin barbijo, se asiste a fiestas, no cumplen las medidas de bioseguridad. O sea, cuando me refiero a eso, al distanciamiento, lo que dice mi compañera, ¿no? Vos vas al mercado y con todos se chocan, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha qué cosa ahí. irresponsabilidad e ignorancia, dicen. Entonces, irresponsabilidad, lo que decía también mi compañera, ¿no? Hay irresponsabilidad, después hay falta, ¿qué cosa? Concientizar. Educación. No, no, concientizar está bien, correcto mi compañera. Falta concientizar, falta educar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mis compañeros, que lo que está produciendo ahorita, claro, a mí pueden enseñarme, me pueden decir, pero si yo no estoy consciente, no sirve de nada, ¿o no? ¿Por qué? Porque me han dado la educación, me han dicho, pero no me han dado lo suficiente o lo necesario. O tal vez, como a mis compañeras o a mis compañeros alguna vez les sucede, no nos han hecho entender. Falta algo para que nos hagan entender. Y no es que no conozcamos, no sepamos, sabemos, pues, pero nos falta concientizarnos. Y eso es eso de dónde falta educarnos también, ¿no ve? ¿Y eso qué está generando? Irresponsabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? El retorno del coronavirus o el rebrote. Ay, ¿dónde me ¿Por qué me salí? Ya. La realidad es que ya existe el rebrote, ¿no? O puede ser que siga aumentando el incremento de los casos de coronavirus o de los brotes. Claro, correcto, mi compañera. Cuando decimos ya, más o menos, entonces quieren reducir, ¿no? Pero tienes razón. O sea, ya se han incrementado, ¿no? Y están incrementándose los casos. Esa es la realidad. ¿Qué posibilidades hay ahora? Podría ser que mantengamos la distancia, que nos cuidemos más y usemos el barbijo. También podemos decir que sigamos con las medidas de seguridad y que sea más fuerte.
respetar las normas de bioseguridad como está establecida. Ya, miren, entonces hacemos eso, ¿no? Ya está el rebrote. ¿Qué podemos hacer? Cuidarnos, respetar las distancias. Entonces nosotros escogemos esto y lo más seguro es lo último, ¿no? Lo que dicen. Respetar, dice, las normas de bioseguridad de acuerdo a lo que está establecido. Asumimos eso y podemos evitar el rebrote. Pero para eso hay que trabajar en qué? En esto que hemos dicho, ¿no? O sea, hay que concientizar, hay que educar y etcétera. Cuando mis compañeros, ¿se entiende? Sí, le dicen. Cuando utilizamos las categorías de la dialéctica, en algunos casos, mis compañeras, mis compañeros, algunos temas son más importantes que otros. ¿Sí? Si yo estoy escuchando en un discurso, ya les decía, para mí a veces más importante viene a resultar el contenido y la forma en que me lo está diciendo. Si yo veo un hecho, un acontecimiento, por ejemplo, a ver, ¿qué cosa? Un conflicto. Para mí a veces es más importante saber la causa. ¿Qué es lo que le está provocando? ¿No es cierto? A veces el contenido, les decía, ¿no? En el caso de los discursos. En algunos casos, por ejemplo, la necesidad. En otros casos, o sea, más importancia adquiere la esencia. Y la realidad y las posibilidades, dependiendo de qué estamos estudiando o qué estamos analizando. ¿Sí? Cuando mi compañera escucha un discurso, entonces más le pone atención al contenido y la forma en cómo lo está diciendo. ¿Y qué cosas contiene su discurso? ¿Sabes? Son simplemente palabras, estamos aprendiendo, nos están enseñando, hay datos, hay información, ¿qué cosa hay en lo que nos habla? La forma lo mismo, la esencia lo mismo, la necesidad lo mismo, la causa. La necesidad es todo lo que debe ocurrir. Por ejemplo, si yo vengo a querer convencerles y les hablo de moral y resulta que soy un inmoral, ¿cuál tiene más valor? Esa necesidad, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene sentido. Entonces, mucho depende de qué estamos analizando o qué queremos analizar para saber exactamente cuál adquiere. No estamos diciendo que todos sirven, pero algunos adquieren más valor que otros en determinados momentos.